Señor Rafa Rius, buenos días. Buenos días, señor Manolo y nuestra querida audiencia. Pues no sé yo a qué hemos venido, pero creo que a charlar un rato, ¿no? A charlar un ratillo, a echar la tarde, que se dice, en este caso la mañana. En este caso será la mañanita. Vamos a ver. El efecto mariposa de Junts pel caos. Sí, señor, me he permitido un pequeño juego de palabras. Pues a ver, explícanos el juego de palabras y vamos a ello, va. En lugar de Jumpercat, Jumpercaos. Ahora lo pillo. Y el Junts efecto mariposa, que es bastante conocido, es una de las bases de lo que se llama la teoría del caos. Sí. Que es una analogía conocida como el efecto mariposa. Según el efecto mariposa, existen en el universo sistemas que son muy sensibles a la presencia de variaciones y que pueden generar resultados muy diversos de una manera caótica e imprevisible. De tal forma que la modificación de alguna de sus variables, por pequeña y sutil que sea, puede desatar consecuencias y alteraciones que acaben transformando la totalidad del sistema. Es aquello tan conocido de que el aleteo de una mariposa en Australia puede acabar desencadenando un huracán en el Caribe. Bueno, por exagerar un poco. Entonces, si conjeturamos que esta teoría es aceptable y la extrapolamos a la política nacional, Junts per Cat está desencadenando un verdadero efecto mariposa en la política española. Es decir, que una variable tan aparentemente pequeña y limitada como Junts pues está afectando a la totalidad del sistema político. Un pequeño aleteo en Bruselas de un personaje como Puigdemont es capaz de provocar una considerable tormenta en la política española y desatar los nervios de los dos principales partidos que codician sus 7 votos para gobernar el Estado. Cierto. Y bueno, por lo tanto, hay 2 pretendientes para una sola novia que tiene 7 votos decisivos. Por una parte, el PSOE está dispuesto al donde dieguismo más desaforado y perjudicial para su credibilidad electoral, con tal de no perder ese preciado botín. Y el PP, por otra parte, también pretende a una novia que teóricamente es más afín en cuanto a su ideología conservadora. Recordemos que vienen de Convergencia y Unión. Pero saben que es su única posibilidad de conquistar la Moncloa, porque visto que su colega Vox no le da y además, según las encuestas, está bajando, pues la única alternativa que le queda es vender su alma al diablo este que está viviendo en Waterloo. Entonces, bueno, el único problema es que no lo puede reconocer abiertamente porque su electorado es en el España se rompe y también, por supuesto, el de sus socios de Vox no se lo perdonarían. Y así todo, a su líder, el señor Núñez, que no se caracteriza por su sentido de la oportunidad verbal, se le ha escapado hablar de su oscuro deseo por Junts. Y encima a pocos días de las elecciones en su Galicia de mayorías absolutas. Y ha desatado así una ola de eso que se llama dimes y diretes, que han convertido en algo tan banal como un contacto entre partidos, que es algo que debería ser, no sé, normal, Sí. pues lo ha convertido en una cuestión de Estado. Es una tormenta perfecta en un vaso de agua y que nos viene a demostrar cómo está el patio en este país absurdo e irracional que siempre anda coqueteando con el caos. De ahí el juego de palabras del titular. El caos y el efecto mariposa. Y entre tanto, pues nada, seguimos a la nuestra. En la Cañada Real sigue un invierno más sin luz, los alquileres siguen por las nubes, las listas de espera en la sanidad siguen aumentando y en general la solución a los principales problemas del país
sigue aplazándose sine die. Y entre tanto, pues nos entretenemos con las tonterías de los deslices verbales del señor Feijóo y las reuniones del PP con Junts o con Puigdemont, que no tienen mayor importancia porque es lógico que intenten sacar votos de donde puedan, ¿no? No sé tú cómo lo ves, pero yo creo que no tiene mayor importancia, vamos. Pues lo veo como tú lo cuentas. No veo tampoco mayor importancia. ¿A qué te refieres con no tiene mayor importancia? Pues a los contactos entre PP y Junts per Cat, que Hombre, han notado una indignación. no tendría mayor importancia sin el contexto previo, ¿no? Sin lo que había declarado el señor Núñez Feijóo anteriormente. Había sacado a medio electorado o casi todo el electorado a las calles, jurando contra la amnistía, contra los rompeespañas, los vendepatrias, los traidores, refiriéndose obviamente al señor Sánchez. No tendría mayor importancia si todo fuera normal, como venías diciendo, pero como no es un país normal en política, pues esos contactos son extrañísimos ahora. Y más extraños en el sentido que un poco quiero señalar, viniendo de donde viene, digamos, el discurso previo del señor Núñez Feijóo, que maldecía todo ello. Ahora tiene que comerse unos marrones que, bueno, es capaz. Claro, en política de decir Diego a decir digo o al revés, pues también va muy poco y lo arreglan enseguida. Claro, pero la exclusiva del donde dije digo no la tiene el PSOE. La tienen todos, Eso lo hacen todos y el claro. PP no podría ser menos. Y Por esta eso, semana puede estar diciendo que se cisca en la amnistía y la semana que viene diciendo que por imperativo legal, porque no hemos tenido más remedio, la salvación de España lo exige y todas esas tonterías, ¿no? mm, Es decir, que no debería. Por supuesto que ha creado ríos de tinta en todas las redacciones, pero no debería tener mayor importancia porque lo están haciendo continuamente todos los partidos. Y que mm. los dos principales partidos lo hagan cuando el PSOE está harto de hacerlo, pues tampoco es tan extraño. Lo único que para mí tiene más relieve es la metedura de pata del señor Feijóo, no por hacerlo, sino porque se le haya escapado, porque haya llegado a los medios. La única metedura de pata es que faltan pocos días para las elecciones gallegas. Y eso no favorece precisamente la supuesta mayoría del PP que todas sus encuestas afines le dan. Porque a este paso le va a pasar como en las generales. Bueno, pero también dicen que como estaba a punto de saberse, porque parece ser que el señor Puigdemont había avisado, como sigas por ahí y empiezas a meter más caña, todo surgió a partir de, dicen los que están escribiendo y están más al tanto de la política, cuando dijeron lo de investigar a Puigdemont por su relación con Rusia y la trama rusa, etcétera, parece ser que avisó y dijo, si sigues por ahí lo cuento todo. Y como siguieron y movieron todo en el Parlamento Europeo, Pues pues antes de que lo digas tú, lo digo yo, llamo a 16 periodistas de 16 medios en España y claro, hago... el problema, Manolo, es que no es uno ni dos. Porque claro, ahora la señora Ayuso en Madrid, como de costumbre, y es cierto que tiene mucho predicamento a la hora de contar mentiras y que la gente se las crea, y está diciendo que no, que eso es un bulo, que tal y cual, pero claro, que lo suelte delante de 16 periodistas de todo tipo de medios, algunos de ellos afines, Sí, es un poco difícil de desmentir. claro. Y la teoría es que es una voladura controlada, que más vale que se enteren por él
y irlo rebajando poco a poco. Sí, hablamos, reflexionamos 24 horas, pero al final nosotros dijimos que no y que en tal caso el indulto, pero poco a poco van saliendo algo más y obviamente Puigdemont no lo ha contado todo y puede decir muchas más cosas. Entonces, Claro, pero la actitud de Puigdemont, Manolo, también es lógica. Es decir, él totalmente. va a buscar amigos no en Rusia, en el infierno, si existiera y pudiera bajar hasta allí. Es Sí. decir, claro que sí. O sea, Junts ve que su principal reivindicación, que es el referéndum, y bueno, y por supuesto la independencia, lo tiene muy negro. Y tantas veces hemos repetido, si lo tiene muy negro ahora, si viniera un gobierno PP-Vox, aún lo tendría mucho peor, con lo cual no es extraño que busque amigos donde sea, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que empiecen a sacarse las vergüenzas unos a otros, pues forma parte habitual de la basura política con la que nos encontramos todos los días. Del y tú más, pues mira que tú, pues anda que lo que has hecho tú es más grave que lo que he hecho yo, en fin, las tonterías de siempre, vamos, estamos ya más que acostumbrados. Porque para mí el problema de fondo es el que decía un poco para acabar, ¿no? Y es que los problemas reales, y citaba unos cuantos, ¿no? Lo de la cañada real a oscuras, lo de los alquileres y el sector inmobiliario en general, lo de la sanidad, en fin, hay temas gravísimos que, bueno, yo creo que deberían tener mucho más presencia en los medios y sobre todo mucho más acción política que no ese toreo de salón que se gastan de lo que para mí eran pequeñas anécdotas que no van más allá, vamos. Que se reúnan con quien sea lo más lógico del mundo. Puigdemont se reúne con Putin, Núñez Feijóo se reúne con Puigdemont y bueno, y sigue, suma y sigue. Es decir, no tiene mayor alcance para mí. Bien, pues si no quieres añadir nada nuevo que no se haya dicho y nos haya vertido ya con mucha tinta en muchos medios, pues si quieres cambiamos de tema. Molt bé, cambiemos de tema, si te parece. Vamos a otro que está también en primer plano en la mayoría de los medios de comunicación, pero supongo que tú irás a lo mejor más a la raíz de los problemas por el titular que veo. La estructura agraria en España. ¿Hasta dónde quieres remontarte? Lo que haga falta. No me voy a ir a la agricultura feudal de la Edad Media, no. Bueno, a ver. No hace falta tanto. Lo que ocurre es que ahora que estos días la actualidad informativa está puesta por una vez en el campo, que suele estar bastante olvidado en los medios, pues convendría que analizáramos con detenimiento y huyéramos de tópicos y de bulos, porque ya sabemos que a la gente le cuesta poco hablar sin conocimiento de causa. Entonces, pretendía dar un vistazo rápido para ver cuál es la situación real de la agricultura en el Estado español, ¿no? Y bueno, y dar un pequeño vistazo para intentar entender algo de lo que está pasando. La mayor parte de los datos que voy a dar los he obtenido de un estudio, Estructura de la propiedad de tierras en España, concentración y acaparamiento, de Carlos Soler y Fernando Fernández, en una revista que se llama Revista de Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, para que esté clara la fuente, aparte de que he puesto cosas de mi cuenta y de algunas otras fuentes. Bueno, para centrar el tema de la agricultura habría que empezar recordando que en el conjunto de la estructura de la economía española es el sector servicios, en concreto el turismo, seguido por la industria, el que más contribuyó al PIB. Es decir, esos dos sectores representaron en 2022, que es el último año que tenemos cifras, más de un 92% del PIB. Y la agricultura, por lo tanto, suponía apenas un 8% del PIB. Es decir, eso de momento para situarlo en la macroeconomía. Sí que con los datos recopilados en este estudio, los porcentajes para la agricultura son los siguientes, porque lo primero que habría que hacer es hablar de
la propiedad en la agricultura, ¿no? Entonces, la pequeña explotación, que es la que tiene menos de 5 hectáreas, recordemos que serían 50.000 metros cuadrados, representa más de la mitad, hasta el 52% del número total de explotaciones. Pero me refiero desde el punto de vista cuantitativo, pero solo supone el 4,3% de la superficie cultivable. La mediana explotación, que es la que se considera que tiene entre 5 y 70 hectáreas, ocupa el 40% del total de las explotaciones y el 32% de la tierra cultivable. La gran explotación, que se considera la que tiene entre 70 y 500 hectáreas, que ya son unas cuantas hectáreas, son 500.000 metros cuadrados, representa la mayor parte de la superficie cultivada, hasta un 46%. Y por último, la más grande, la propiedad latifundista, que es la que tiene más de esas 500 hectáreas, acapara el 17,6% de la superficie, pero tan solo supone el 0,4% de las explotaciones, es decir, de los dueños de la tierra, ¿no? Es decir, que el 0,4% de dueños posee hasta casi el 18% de la superficie. Es decir, que todavía quedan latifundios en España, vamos. En total, por reducirlo a términos humanos, 1.162 personas son dueñas o tienen explotaciones de más de 500 hectáreas, es decir, las grandes y los latifundios. 181 personas serían las que tienen lo que todavía se considera latifundios. Y el resto pues son los pequeños y medianos agricultores. De lo que estamos hablando, evidentemente, no son ni de las grandes explotaciones ni de los latifundios. A la hora de defender el campo, evidentemente, estamos hablando de los pequeños y medianos propietarios, ¿no? Es decir, bueno, del total de producción agraria, es decir, del sector primario, casi un 40% corresponde al sector animal, es decir, la ganadería, y el resto, el 60%, sería lo que corresponde al sector vegetal, que es la agricultura. Por cierto, un dato curioso, a pesar de numerosas y falsas informaciones, la ganadería no ha cesado de crecer en los últimos años. Es decir, que tan mal no debe ir. Evidentemente no ha cesado de crecer gracias a las macrogranjas, pero bueno, es otro problema que trataremos en otra ocasión. En España, para que nos hagamos una idea, lo digo porque tengamos una información más completa, ¿no? En el informe anual de pesca y alimentación, la superficie terrestre está ocupada por bosques en el 21,3% de superficie total en España. En lo que se refiere o sea, es decir, tierras de cultivo, por entendernos, el matorral ocupa un 17%, un 19% de pastizales y un 10% de suelo desnudo no cultivable. Luego el resto hasta el 100%, que es un 3,5% aproximadamente, el que corresponde pues al paisaje humanizado, ¿no? Es decir, superficies edificadas, carreteras, ferrocarriles, etc. De las tierras agrícolas, es decir, hablando ya de agricultura, casi el 70% pertenece a personas físicas, es decir, a dueños particulares. El 7 y pico a entidades públicas, el 11,14% a sociedades mercantiles y el 2,6% a cooperativas. Entre 1999 y 2009, es decir, la primera década del siglo XXI, que es en la que se realizó el último censo agrario, habría bajado mucho el número de explotaciones. De 1,3 que había a finales del siglo pasado, de explotaciones agrícolas en general, de todo tipo, había bajado a menos de 1 millón, concretamente 980.000 en 2009, ¿no? Entonces, bueno, se había producido una pérdida
porque veamos un poco el ritmo, hasta 82 explotaciones agrícolas se habían dado de baja al día durante esos 10 años. No hay cifras posteriores, pero es de suponer que de 2010 hasta ahora pues habrá continuado el ritmo de pérdida de este tipo de cosas, porque el problema es que históricamente, como hemos visto por las cifras, se mantiene una gran desigualdad en cuanto a la tenencia de tierras. Es decir, medianas y grandes fincas y latifundios concentran mucha más superficie en detrimento de la pequeña agricultura. Entonces, bueno, para acabar, vamos a ver cuáles serían, que estos días han salido todos a relucir, cuáles serían los principales problemas del campo en estos momentos, ¿no? El primero, que es el que se suele nombrar siempre en primer lugar, dada la situación climática, es la falta de agua. Es decir, y sin duda es el problema más grave al que se enfrenta la agricultura española. Es uno de los países europeos más afectados por la sequía y los efectos del cambio climático están empeorando día a día, ¿no? Las sequías prolongadas, las lluvias escasas e irregulares, que es lo que hace que los agricultores tengan dificultades para planificar las cosechas y obtener rendimientos estables. Es decir, que un año puede ser bueno y al siguiente pues puede ser desastroso. Lo hemos visto en uno de los elementos más sensibles y más importantes en España. Recordemos que somos los primeros productores de aceite de oliva, pues lo hemos visto con los olivos, ¿no? Es decir, que los olivos tradicionalmente había, y eso ya se sabía, porque era un ritmo bastante estable, había un año de cosechas muy buenas y al siguiente había un año de cosechas no tan buenas o bastante malas. Pero al otro volvía a haber una gran cosecha, etcétera, ¿no? Ese era un ritmo habitual estable, digamos, ¿no? Ya estaban acostumbrados y habían adaptado su ritmo a ese tipo de... Bueno, pues ahora a un año malo le sucede uno peor bueno, y ya sabemos cómo están los precios. El segundo elemento importante es el envejecimiento de la población rural. La mayoría de los agricultores son mayores de 50 años. Aquí en Valencia solo hace falta darse un paseo por la huerta para ver quién es la gente que está cavando los campos y regando, ¿no? Es decir, la mayoría, excepto los emigrantes, la mayoría son personas de más de 50 años, ¿no? Y no hay suficientes jóvenes que quieran dedicarse a la agricultura, lo cual hace que las explotaciones agrícolas estén en peligro porque no hay sucesores que continúen en el Tajo, ¿no? Entre otras cosas, no solo porque no es un trabajo que en este momento resulte atractivo a los jóvenes, sino porque los sueldos que pagan son de miseria, como saben muy bien los migrantes que no tienen otro remedio y que son la mayoría de obreros del campo en estos momentos, ¿no? Luego, como consecuencia de todo ello, hay otro elemento que es la falta de rentabilidad. Es decir, es otro de los problemas que afectan al sector, ¿no? Los precios de los productos agrícolas son tan bajos que a veces están produciendo por debajo del coste, ¿no? Perdón, están vendiendo por debajo del coste de producción. Y bueno, eso hace que, evidentemente, si pueden aguantar un año, dos, pero al tercer año que no obtienen beneficios después de estar todo el año currándoselo, pues es lógico que cierren 82 explotaciones agrícolas al día. Es decir, porque ahí habría que añadir la competencia de otros países que producen a menor coste, que incluso incluyendo el transporte desde Sudáfrica o desde el Extremo Oriente, le resulta más barato que comprarlo aquí, incluso los precios de miseria que pagan, ¿no? Otra de los elementos, como decíamos, es la escasez de la mano de obra, lo cual hace que tengan que recurrir a trabajadores extranjeros, que es algo que supone dos problemas más añadidos. En primer lugar, la explotación salarial a la que están sometidos esos trabajadores migrantes, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de que están aquí sin papeles, ¿no? Es decir, no hay permiso de trabajo, tienen una enorme inestabilidad legal, etcétera, ¿no?
Y por último, habría que hablar de la falta de innovación y tecnología, es decir, como consecuencia de la ausencia de beneficios en su trabajo, pues si no hay dinero no hay renovación tecnológica, es algo que se cae de su peso. Muchos agricultores siguen utilizando técnicas tradicionales y no están aprovechando las nuevas tecnologías y las técnicas agrícolas que podrían mejorar la productividad y la rentabilidad y de paso mejorar la situación climática. Un ejemplo claro, aquí en Valencia lo conocemos bien, sería el riego a manta. Aquí hay acequias, abren la acequia e inundan literalmente los campos en lugar del riego por aspersión, que sería mucho más económico desde el punto de vista del consumo de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos problemas son los que afectan a la situación en el campo. De hecho, todo lo que acabamos de ver se podría resumir en una vieja consigna revolucionaria: la tierra para quien la trabaja. Es decir, ¿no? No la trabaja casi nadie. Bueno, pero si la trabajan los inmigrantes debería ser para ellos, Bueno, que son los que se la curran, es decir, y acabar de una puñetera vez con las grandes propiedades y los latifundios, que ya sería hora. Es decir, que antes de bromar empezar he dicho que no estábamos en un régimen feudal ni en la Edad Media, pero es que en muchos casos no es cierto. Es decir, estamos en un régimen semifeudal en cuanto a la posesión de la tierra. Entonces, pues lo único que se me ocurre decir es eso: la tierra para quien la trabaja. muy bien, pues si quieres, hacemos aquí una pausa, ¿te parece? Me parece perfecto. Y escuchamos algo de música, nos relajamos y vamos con otro tema. Muy bien. Y el otro tema que tenemos preparado por aquí y que me mandas, dice que el último acto de un genocidio, la ratonera de Rafah. Y lo estamos viviendo Sí, sí. en estos días. Yo lo había dicho de una forma un tanto teatral, lo del último acto, Sí, porque es el último acto de una tragedia humanitaria, quizá como no se había conocido otra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? mm, Entonces, eh, es el último acto, es decir, que lo más grave de todo es el cinismo y la traición del gobierno israelí, ¿no? Porque han concentrado en Rafah, es decir, ¡hala, iros todos al sur! Todos a Rafah, que ahí estaréis seguros. Lo cual, visto lo visto, que venía a decir, ¡hala, juntaos todos y así os podremos masacrar más fácilmente y de una vez! Es decir, estamos viendo estos días, no ha hecho más que empezar, todavía no han entrado en Rafah las fuerzas militares israelíes, pero vamos. bueno, ya han empezado en el hospital, ya ha habido incursiones Sí, buscando dice que allí tienen los de Hamas a secuestrados. Es decir, que eso decían ayer por la tarde algunos informativos. En fin, de todas maneras, la información aún es muy confusa. Pero lo gordo se espera que aún está por venir. hombre, lo único que está claro es que, según fuentes de Hamas, claro, que no va a decir, o de los residentes gazatíes, eh, ha habido una auténtica masacre contra civiles desarmados en el hospital, ¿no? Mm, Que ahí entran al hospital disparando. Es decir, claro. claro, ellos tienen una especie de axioma de verdad sin discusión, y es que palestino y terrorista de Hamas son sinónimos. Es decir, ellos no diferencian civiles, niños, mujeres, nada. Ellos, si eres palestino, eres de Hamas, y por lo tanto, si te disparo, aquí no ha pasado nada, eres una víctima de la guerra, y por lo tanto tengo todo el derecho del mundo. Hay un portavoz del ejército israelí que, bueno, después de reconocer y no avergonzarse de que la ocupación del hospital, que ellos llaman operación de rescate, hasta ahora no han rescatado, que se sepa, ningún rehén, pero bueno,
ellos lo llaman así, pues reconocen que se ha llevado a cabo con el apoyo de una intensa potencia de fuego, incluso de la Fuerza Aérea, ¿no? Y bueno, y de momento, según el portavoz del ejército, han muerto cerca de 50 terroristas. Quiero decir que han muerto cerca de 50 palestinos, seguramente bastantes más. Pero como para ellos, como digo, palestino equivale a terrorista, pues bueno, está justificado, ¿no? Y bueno, y además sin bajas en las filas israelíes. Entonces, bueno, recordemos que en estos momentos quedan en Gaza 1,4 millones de palestinos, más de 1 millón, es decir, la inmensa mayoría están desplazados, están amontonados en el sur, sobre todo, como decíamos, en la zona de Rafah, donde ya hay numerosos campamentos. Las calles se han convertido en auténticos campos de refugiados, siguen viviendo en unas condiciones extremadamente difíciles, sin las necesidades más básicas cubiertas, en fin, lo de siempre, vamos. Y a pesar de ello, nuestro querido Benjamín Netanyahu anunció el pasado fin de semana un plan para ampliar la ofensiva militar, es decir, que aún no tiene bastante. Bueno, según él, para quedar bien, dijo que prometía evacuar antes a los civiles. Ya me explicarás. Si para ellos cualquier palestino es un terrorista, ¿cómo va a distinguir los civiles de los guerrilleros de Hamas, ¿no? Pues bueno, pues es absolutamente imposible y es totalmente falso lo que dice Netanyahu a la vista de lo que ha venido haciendo desde octubre, ¿no? Y sobre todo en un enclave que está totalmente devastado, bloqueado por la parte de Israel con las fronteras cerradas y bloqueadas también las fronteras con Egipto, porque Egipto, muy coránico, pero no quiere saber nada de la máxima ley coránica, que es la de la hospitalidad. Pero bueno, el caso es que desde hace más de 4 meses que empezó la guerra, recordemos a principios de octubre, la ofensiva de Gaza, según cifras que, insisto, no son cifras, son personas una a una consideradas, pues ya pasan de 28.000 los palestinos muertos. Bueno, y los heridos son incontables. Hay alguna pequeña noticia esperanzadora. Según Europa Press, Australia, Canadá y Nueva Zelanda se han unido para pedir a Israel que no lleve a cabo la incursión terrestre completa en Rafah. Pero bueno, Australia, Canadá y Nueva Zelanda no son precisamente los que cortan el bacalao en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con lo cual, pues no parece que vaya a tener mucho éxito, pero bueno, desde el punto de vista simbólico, pues la cosa da una pequeñísima luz de esperanza, porque lo que es los principales países de la escena internacional no saben, no contestan, como en las encuestas. Ese es el papel que han desempeñado los principales países a nivel internacional. Algunas declaraciones, algunas pretensiones de forzar algo a través de Europa, Naciones Unidas, invitando a Estados Unidos a que se uniera. Lo máximo que hemos visto últimamente ha sido que han enviado, creo que una carta ha sido España e Irlanda, si no recuerdo mal. España e Irlanda, sí, correcto. A Netanyahu para que se portara bien, obviamente. Y Netanyahu está hondamente preocupado, ¿no? Pero es que no ha habido ningún esfuerzo que se pueda considerar como tal a nivel internacional para obligar a Netanyahu a un alto el fuego o a una negociación o a detener la masacre, etcétera. Lo tiene claro, va por todas y le importa un bledo lo que digan incluso los Estados Unidos, aunque yo no sé si los Estados Unidos lo que dicen es cara a la galería, porque Biden decía estos días pasados que Netanyahu era un gilipollas,
con esas palabras textualmente. En Estados Unidos están en año electoral y en esa clave hay que entender las declaraciones de unos y de otros, ¿no? Claro, es decir, lo dicen cara a la galería, pero en el fondo ya no te preocupes que voy a decir algo gordo, pero tú haz como si Pero no tú lo a la oyeras. tuya, ¿no? Sí, De hecho, lo único que sería posible, y tú has utilizado el verbo correcto, sería obligar. Es decir, Netanyahu no entiende otra cosa que no sea que no lo obliguen, que no lo fuercen a hacer algo. Y el único que lo puede obligar es su gran hermano de Zumosol, que es Estados Unidos. Si Estados Unidos, que es el único que lo podría obligar, no lo hace, pues bueno, ya sabemos por dónde se pasan las declaraciones de intenciones de todo el mundo, incluidas las Naciones Unidas. Lo último que hemos conocido es que hay una asesora especial de Naciones Unidas para la prevención del genocidio, una tal Alice Wairimu Nderitu, una señora africana, que alertó este miércoles pasado sobre las consecuencias para los palestinos de que se produjera una invasión terrestre por parte del ejército de Israel en Rafah, ¿no? Que recordemos que es el sur, vamos, el final sur de la franja de Gaza, donde están todos esos miles de desplazados internos. Pero, bueno, lo que diga la asesora especial de Naciones Unidas para el genocidio, el gobierno de Israel está muy preocupado. Es decir, se la trae absolutamente sin cuidado, ¿no? Entonces, bueno, son palabras inútiles, tanto las de España e Irlanda como las de estos tres países de Canadá, Sudáfrica, frente a los 28.000 muertos, más de 28.000 muertos, y sobre todo mientras un gran silencio cómplice se extiende por el mundo. Es decir, medidas prácticas y concretas para evitarlo no se ha tomado ninguno. Y lo que hacen los principales líderes mundiales es silbar y mirar hacia otra parte. Es una actuación totalmente indigna, más allá de, bueno, pues, de las palabras huecas que quedan muy bien, pero que no sirven absolutamente para nada. Se sabía en los últimos días también, al menos esa noticia se ha comentado en algún medio de comunicación, que España ha seguido vendiendo armas a Israel en plena contienda, en plena masacre, bueno, en pleno conflicto, como le quieran llamar. Es decir, que fueron aquellas declaraciones en la frontera de Rafah, en la frontera con Egipto, en Rafah, del presidente Sánchez con su colega belga, que levantaron una polvareda y enfadaron mucho a Netanyahu, y la embajadora de Israel en España incluso se retiró y se fue unos días a visitar a su familia a Israel en señal de enfado, después volvió, etcétera, y en todo este tiempo se han seguido vendiendo armas desde España No, pero eso es postureo. Eso de que retiro unos días el embajador, de que me enfado mucho, de que hago declaraciones, eso es todo postureo. Es decir, ellos dame pan y dime tonto, que dice el refrán. Es decir, sigue enviándome CEDMES y armas ligeras, y luego si quieres permitirte alguna salida de buenas intenciones, pues vale, te lo permito. Es decir, montamos el paripé diplomático, pero tú sigue enviándome armas ligeras, que es lo que me hace falta, y puedes hacer todo. Es decir, es la hipocresía absoluta, cosa que a estas alturas ya no nos puede sorprender, ¿no? Es lo que toca. Lo grave es que nadie de los que podría hacerlo, porque nosotros y todos los cientos de miles, millones, diría yo, de personas que en todo el mundo han salido a la calle para protestar contra la acción de Israel en Rafah. Y bueno, espérate, y en Cisjordania, no lo olvidemos, Sí. y también hay un goteo continuo de muertes, incluso por parte de los propios colonos israelíes, con total impunidad. Que se toman la justicia, bueno, la justicia, se toman la venganza por su mano y nadie les impide que disparen y maten a palestinos porque dicen que aquella tierra ahora es suya. Y así, por el morro, a lo bestia. Porro no, ¿eh?
porque se lo ha dicho su Dios. Bueno, Y si lo ha dicho Dios, a ver quién se lo discute. mm, Bueno, el caso es que los millones de personas que en todo el mundo están saliendo a las calles no sirven lamentabilísimamente de muy poco. Es decir, a eso no le va a hacer temblar la mano a Netanyahu ni va a hacer que reconsidere su estrategia militar, ¿no? Está claro que Israel va a por la totalidad del antiguo protectorado sí, palestino mm, y hasta que, es decir, incluyendo Gaza y Cisjordania, que los palestinos mueran, emigren o se queden como ciudadanos de segunda, y mientras ese plan no lo consiga por completo, entre otras cosas porque para eso lo han elegido. Recordemos que en Israel hay un gobierno de extrema derecha, ¿eh? Incluso el partido minoritario es un gobierno es un partido integrista religioso cuya ideología está basada en la Biblia. Pues bueno, la irracionalidad que ello supone es imposible de combatir con argumentos. Entonces, mientras no consigan que la totalidad del territorio palestino esté en su poder, no van a parar. Y bueno, desde el punto de vista ético está muy bien la respuesta que están ofreciendo tantos cientos de miles de personas en las calles. Pero en cuanto a su efectividad práctica, lamentablemente, por lo que se refiere al genocida Netanyahu, la efectividad es mínima, vamos, lamentablemente. y ahora, aunque sean cosas simbólicas y a lo mejor para algunos simples anécdotas, ¿qué va a pasar con cosas como, ya lo está planteando alguna gente? Israel va a seguir participando, por ejemplo, en el Festival de Eurovisión, Claro, va a seguir compitiendo en competiciones deportivas europeas, se le va, o se le va a negar la participación en señal de castigo o de rechazo a su actuación. ¿Qué va a pasar? yo creo que no, Manolo. Yo de hecho ya he oído algunas voces en ese sentido. Es decir, hombre, no. Por ejemplo, la primera de todas. El deporte está más allá de la política. Como todo sabor, mentira cochina. Es decir, el deporte está pringado de política hasta las cachas, pero es el argumento perfecto para no implicarse. Porque tanto las televisiones europeas como los deportes, si hay algo que esté claro desde el punto de vista geográfico, es que Israel ni con calzador puede pensarse que está en Europa, vamos, es decir, Turquía todavía tiene un cachito al otro lado del Bósforo en Europa, lo cual puede justificar que Turquía pues pertenezca de alguna manera a Europa. Pero es que Israel, ni siquiera cuando consiga quedarse con toda Palestina, está, no sé exactamente cuánto, pero estará cerca de 2.000 kilómetros del territorio más próximo de Europa, ¿no? Mm. Bueno, menos si consideramos a Chipre, pero vamos, para el caso, de ninguna manera se puede considerar que sea Europa. Pero como aquí lo que manda es la geopolítica y no la geografía, pues yo ya digo, he oído ya algunas declaraciones en el sentido ese. No, no, es que el deporte está más allá de la política. Y bueno, y se les queda la cara inmutable, no se les cae de vergüenza cuando dicen esas mentiras. Bueno, pues a Rusia no le ha pasado lo mismo, ¿no? Las Joder, expulsaron de claro, las competiciones, evidentemente. sí. Porque aquí hay de todo, ¿no? Es decir, no es lo mismo unos que otros. Es decir, hay unos más iguales que otros, pero en el caso de Rusia está claro. Tampoco se le han impuesto sanciones a Israel como las que se han impuesto en Rusia, etcétera, etcétera. Es decir, Rusia, desde el punto de vista deportivo, en cuanto invadió la primera semana prácticamente, rápidamente desapareció de todas las competiciones. Israel, bueno, como su amigo Estados Unidos está ahí para protegerlo, pues a nadie se le ha ocurrido decir nada al respecto. Entonces, bueno.
El problema que yo decía al final es el gran silencio de todas las personas que podrían hacer algo al respecto. Eso para mí es lo más grave, ¿no? Muy bien, Rafa, pues no se me ocurre tampoco más que reflexionar porque está todo muy dicho y bastante redicho, pero tendremos que seguir diciendo a pesar de todo. Sí, Y, sí, y cosas como esa para mucha gente o para alguna gente, yo no sé cuantificarlo tampoco, son simbólicas. Es decir, ver por ejemplo, en Eurovisión la participación de Israel y que lo vota y que se le considere y que no se le avergüence por lo menos con la expulsión aunque sea simbólico y no tenga mucha trascendencia, pues sería un detalle. No voy más allá que del detalle y lo anecdótico, pero me temo que ni eso, ni eso. Yo qué sé. no, porque es que según eso, Azerbaiyán incluso la India podrían participar en Eurovisión, ya puestos, ¿no? Mm, Eh, no tiene ningún sentido de ninguna de las maneras, pero sí, en eso estamos. Y como además tendremos tiempo de seguir comentándolo porque esto no ha hecho más que continuar, mm. pues cuando las próximas semanas seguiremos hablando del tema, porque como tú dices, aunque no solucionemos nada, hay que seguir insistiendo y denunciando. Pues entonces aquí lo dejamos, Rafa, ¿te parece? Me parece muy bien. La semana que viene más. Que vaya bien, que haya salud y pórtate bien. Lo intentaré. Salud y buen día.